Amigos, qué gusto de que estén con nosotros nuevamente en nuestro programa de Libro del Cielo, volumen 14. Y les damos la bienvenida el doctor Salvador Tomasini. Hola, amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y Elvi Carreón. Y bueno, damos comienzo con la lectura 1432 de junio 1 de 1922. ¿Qué cosa es la verdad? Encontrándome en mi habitual estado, estaba siguiendo las horas de la pasión de mi dulce Jesús, especialmente cuando fue presentado a Pilatos, el cual le preguntó cuál era su reino. Y mi siempre amable Jesús me ha dicho: Hija mía, fue la primera vez en mi vida terrena que tuve que tratar con un gobernante gentil, el cual me preguntó cuál era mi reino, y yo le respondí que mi reino no es de este mundo, que si de este mundo fuera, millones de legiones de ángeles me defenderían. Con esto, abría a los gentiles mi reino y les comunicaba mi celestial doctrina, tanto que Pilatos me preguntó: ¿cómo? ¿Tú eres rey? Y yo inmediatamente le respondí: rey soy yo, y he venido al mundo a enseñar la verdad. Con esto yo quería abrirme camino en su mente para hacerme conocer. Y él, sintiéndose como golpeado, me preguntó: ¿qué cosa es la verdad? Pero no esperó mi respuesta, no tuve el bien de hacerme comprender. Le habría dicho: la verdad soy yo. Todo en mí es verdad. Verdad es mi paciencia en medio de tantos insultos. Verdad es mi mirada dulce entre tantas burlas, calumnias, desprecios. Verdad son mis modos afables, atrayentes, en medio de tantos enemigos, que mientras ellos me odian, yo los amo. Y mientras quieren darme la muerte, yo quiero abrazarlos y darles la vida. Verdad son mis palabras dignas y llenas de sabiduría celestial. Todo en mí es verdad. La verdad es más que sol majestuoso, que por cuanto se quiera pisotear, surge más bello, más luminoso, y hace avergonzar a los mismos enemigos, haciéndolos caer por tierra a sus pies. Pilatos me preguntó con ánimo sincero, y yo le respondí inmediatamente. En cambio, Herodes me preguntó con maldad y por curiosidad, y yo no le respondí. Así que a quien quiere saber las cosas santas con sinceridad, yo me revelo más allá de lo que se quiere. En cambio, a quien quiere saberlas con maldad y para curiosear, yo me le escondo. Y mientras estos quieren hacer burla de mí, yo los confundo y me burlo de ellos. Pero como mi persona llevaba consigo la verdad, también ante Herodes hizo su oficio. Mi silencio ante sus tempestuosas preguntas, mi mirada modesta, el aspecto todo lleno de dulzura, de dignidad, de nobleza de mi misma persona, eran todas verdades y verdades operantes. Pues realmente Jesús es la verdad. Lo interesante es, él se plantea que él es la verdad porque es el absoluto. En realidad, sí, ese es el contexto de esto. Pero ahora la pregunta, y no pregunta, sino como la curiosidad de saber qué es el absoluto. ¿La verdad? Bueno, perfecto, contestado. No, pero no sé, en muchas ocasiones, por ejemplo, piensa uno, ¿qué es Dios? ¿Qué es Dios? Y llegamos a enfrentar esa pregunta y tenemos que empezar a desvariar un poco y decir, bueno, Dios es el absoluto en todo. Es el absoluto en bondad, el absoluto en justicia, el absoluto en pureza, el absoluto en todo eso, pero ¿y eso qué significa? Nosotros estamos acostumbrados a vivir en nosotros mismos y en un mundo en donde lo bueno se opone a lo malo, y siempre hay un contraste, ¿no? Una posibilidad de elección entre seguir a Dios o no seguirlo.
Entonces no tenemos idea de lo que es el absoluto. Dios no puede elegir de ninguna manera. Dios no hay que pueda elegir porque no hay merma en sus atributos. O sea, el atributo uno puede elegir o no elegir cuando hay un atributo no absoluto. Yo tengo una verdad, pero no es absoluta. Yo tengo un bien, pero no es absoluto porque no me satisface en totalidad. Entonces, empezar a pensar en Dios en cuanto al absoluto en todo, el absoluto en bondad, ¿qué será eso? Es sencillo decir, bueno, en donde no hay merma, donde no existe algo que no se manifieste como bondad. ¿Y eso qué es? Abarca toda la bondad. Toda la bondad. Abarca toda la pureza. O sea, no encontraríamos del más mínimo lugar diminuto que no fuera puro. ¿Sí? Entonces acabaría la impureza de la mente, la impureza del deseo, la impureza de la acción, la impureza de todo. La impureza de mi vista, la impureza de mi oído, la impureza de todo. ¿Cómo viviríamos? ¿Qué vida sería viviendo en el absoluto del bien? Sí, no sé, porque ahorita que dice la impureza, me imagino que la pureza existe por la prueba del hombre y por el libre albedrío, pero cuando termine la prueba, digamos, todo sería pureza, no habría espacio para la impureza. No habría espacio, y como la impureza es el mal, en realidad la impureza como tal no existe, sino lo que existe es el quitar La pureza. la pureza, ¿no? La ausencia de pureza. O sea, todos los atributos de Dios significan el bien. Ajá. Por lo tanto, no habría merma en los atributos y eso le evitaría al hombre cualquier tipo de sufrimiento. ¿Sí? Porque el sufrimiento viene cuando hay un choque entre lo que es y lo que no es. Y entonces empieza un conflicto. Y el hombre empieza a ser, ¿cómo diríamos? No decidido, no se decide ni al bien ni al no bien, sino anda, no sé, bamboleando de un lado a otro. Y eso es lo que lo vuelve indeciso, lo que lo vuelve intranquilo, lo que le da problemas de tipo emocional, lo que lo hace tener incluso hasta cosas tan naturales como el insomnio. O sea, y no es más que la ausencia del bien absoluto. Y la ausencia de Dios. La ausencia de Dios, porque ahora sabemos que la verdad es Dios. Claro. ¿Sí? Y es la verdad en todo. Y entonces ese sufrimiento que es la ausencia de Dios es algo que nos empuja hacia Dios. Así es. Es su única razón de existir. Ese sufrimiento, digamos, ¿no? Pero entonces, el ir entendiendo lo que Dios es algo interesante. O sea, ¿qué es la belleza? En la belleza, en el bien absoluto de la belleza de Dios, no la podemos considerar como algo externo, como algo que yo puedo convertirme en juez. Nos hemos querido convertir en centros de la moralidad, en centros de la belleza, en centros de todo. Y entonces todo parte de mí y yo catalogo qué es bello y qué no. Pero en Dios todo es belleza. O sea que en Dios nunca encontraríamos algo que sea fealdad. Y así en todos los demás atributos. Y así en todos los demás. Entonces, ¿qué será vivir ese cielo? Algo increíble, ¿no? Sí. Yo creo que no hay, pues no es, para nuestras mentes no lo podemos abarcar. Así es. ¿No? Es difícil abarcarlo. No tenemos un parámetro como para marcarlo, ¿no? Yo, alguna vez oí algo, no sé si sea cierto, pero dice que todo lo que podemos imaginar es posible algún día, pero digo, a partir de eso,
me pongo a pensar que todo lo que podemos imaginar está en Dios. Y no podemos imaginar algo que no esté en Dios. Así es. Porque no hay nada que no esté en Dios. No hay nada que no esté en Dios. Y si está en Dios, es posible. O sea que está permitido soñar, definitivamente. Bueno, me refiero a soñar, pero ahorita me refería... Yo no le llamaría sueño. O sea, ya estar certero... Está permitido... Con la certeza, ¿no? Exacto. Está permitido el idear cosas que si tú las ideas en la divina voluntad son reales. ¿Sí? Claro. O sea, eso es algo que de veras es curioso. Y entonces podríamos explicar lo que Jesús nos dice, que nos va a dotar con su virtud creadora y conservadora, que no es nada más para poner en acto los actos de Él en la tierra, sino que probablemente nos lleve a poner en acto cosas que no hay, pero que siendo producto de la divina voluntad de nosotros, Dios las tiene. No sé si me explico. Pues más o menos. Más o menos. No, pero que con eso debemos tener la certeza de que si, un ejemplo, que si queremos vivir en la divina voluntad, saber que lo vamos a lograr. ¿No? Entonces es con esa certeza que vamos a lograrlo y que vamos a estar viviendo en ese ambiente divino, ¿no? Así es. En fin, entonces la verdad es Jesús, eso es indiscutible, así que adelante. Muy bien. Seguimos con la siguiente, que es la... Nada más una última cosa. Cuando dice la verdad los hará libres, ¿cómo se entendería ahí, por ejemplo? Bueno, porque yo como lo entiendo es que nuestro libre albedrío tiene siempre opciones y esas opciones son las que nos tienen atrapados, digamos, ¿no? Y el no tener todas esas opciones es lo que nos da la libertad de estar en Dios, ¿no? Podría ser, o sea, lo primero que necesitamos como llegar a una conclusión es, tenemos que ser libres, eso es forzoso, debemos llegar a ser libres. Y ese llegar a ser libres a lo que equivale es a vivir en el absoluto de Dios. O sea, en esa totalidad donde ya no hay mal. Todo está bien. Todo está bien, ¿sí? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué debo llegar a ser libre? O sea, y esa es como la finalidad. Y la hemos confundido con el medio. Nosotros al medio para llegar a eso le hemos dado también el nombre de libertad. Yo tengo libertad de escoger. No tenemos libertad de escoger. Tenemos el libre albedrío para escoger, que es diferente. Porque la libertad es Dios. Es la verdad. Y Él es la verdad. Entonces, Él no cambia jamás. Y nos da el libre albedrío para optar si entro ahí con Él o me salgo. En fin, vámonos a otra. Esto es filosofía barata. Sí. Pero sí, la libertad es escoger siempre a Dios, estar en Dios y pues el vivir en Dios. Vivir en Dios. Cuando yo digo soy libre, que lo que estoy diciendo es vivo en Dios. Esa es la mayor libertad que podemos tener. Si tener. yo digo uso mi libre albedrío, estoy diciendo que estoy escogiendo continuamente, ¿no? Y que yo escojo lo que yo quiero. Claro, la diferencia de las dos. Bueno, seguimos la 1433 de junio 6 de 1922. Viviendo en la divina voluntad, la cruz y la santidad se hacen semejantes a las de Jesús. Estaba pensando entre mí, mi buen Jesús ha cambiado conmigo. Antes se deleitaba en hacerme sufrir. Todo era participación de clavos y cruz. Ahora todo ha desaparecido. No se deleita más en hacerme sufrir. Y si alguna vez sufro,
me mira con indiferencia y no muestra más aquel gusto de antes. Ahora, mientras esto pensaba, mi dulce Jesús, moviéndose en mi interior, suspirando, me ha dicho: Hija mía, cuando se tienen gustos mayores, los gustos menores pierden su deleite, su atractivo, y por eso se ven con indiferencia. La cruz ata a la gracia, pero ¿quién la alimenta? ¿Quién la hace crecer a la debida estatura? Mi voluntad. Es sólo ella que completa todo y hace cumplir mis más altos designios en el alma. Y si no fuera por mi voluntad, la misma cruz, por cuanto poder y grandeza contiene, puede hacer que las almas permanezcan a medio camino. Oh, cuánto sufren, pero cómo les falta el alimento continuo de mi voluntad. No llegan a la meta, a la destrucción del querer humano, y el querer divino no puede dar el último toque, la última pincelada de la santidad divina. Mira, tú dices que han desaparecido clavos y cruz. Falso, hija mía, falso. Antes tu cruz era pequeña, incompleta. Ahora mi voluntad, elevándote en ella, hace que tu cruz sea grande, y cada acto que haces en mi querer es un clavo que recibe tu querer. Y viviendo en mi voluntad, la tuya se extiende tanto que te difundes en cada criatura, y me da por cada una la vida que les he dado para devolverme el honor, la gloria, la finalidad para las que las he creado. Mira, tu cruz se extiende no solo por ti, sino por cada una de las criaturas. Así que por todas partes veo tu cruz. Primero la veía solo en ti. Por todas partes veo tu cruz. O sea, y luego dicen que que el alma que vive en la divina voluntad no es víctima. Curioso, ¿no? Como que es una incongruencia pensar eso. Si en todos lados está la cruz, pero ¿de qué cruz está hablando? Sí, de no hacer la voluntad humana, estar sacrificados, de ser siempre, vivir en su divina voluntad. Así es. Es un sacrificio. Y de estar crucificando continuamente el acto de la voluntad humana. Entonces, para todos aquellos que han oído o que dicen, que no sé, que difunden esto, de que el alma en la divina voluntad no es víctima y que nada más el papel de víctima le tocó a Luisa, perdón, pero estas palabras son contundentes, ¿no? ¿De qué cruz se habla? De la cruz de la voluntad, donde la tiene clavada y donde no se puede mover. Y el alma que llega a querer vivir en la divina voluntad se enfrenta a este dilema, ¿no? Ajá. Es decir, renuncio o no renuncio a mi voluntad. Sí. Alguna vez, se ha dicho que si no hubiera almas víctimas, a lo mejor ya no existiría el mundo. ¿Se puede decir que esas almas víctimas son todas las almas que viven en la divina voluntad? No, se está hablando, bueno, en la actualidad sí, pero está hablando de todas las almas que ha habido a través de la historia, o sea, que han vivido, pero no en la divina voluntad, pero su martirio, su victimado lo viven en el cuerpo. Ok, pero ahorita sería el caso. Ahorita lo si más hay almas ya es que vivan en la divina voluntad. Esas almas son almas víctimas. Okay. Primero la veía solo en ti, ahora la veo por donde quiera. Fundirte en mi voluntad sin ningún interés personal, sino solo para darme lo que todos deberían darme, y para dar a todos todo el bien que mi querer contiene, es solo de la vida divina, no de la humana. Así que solo mi voluntad es la que forma esta santidad divina en el alma. Entonces tus cruces anteriores eran santidad humana, y lo humano, por cuan santo sea, no sabe hacer cosas grandes, sino pequeñas. Mucho menos elevar al alma a la santidad y a la fusión del obrar de su Creador. Queda siempre en la restricción de criatura, pero mi voluntad, derribando todas las barreras humanas, la arroja en la inmensidad divina, y todo se hace inmenso en ella. Cruz, clavos, santidad, amor, reparación,
todo. O sea que incluso la cruz se vuelve infinita, ¿sí? Cosa que ningún alma víctima hasta ahora lo ha podido realizar, porque ellos reciben el sufrimiento que Jesús les quiere comunicar. Pero ahora en la divina voluntad extiende a todo en forma infinita esa cruz. Y ahora esa cruz se manifiesta en todos lados, en todas las personas, en todos los tiempos, y el alma se convierte prácticamente en otro Jesús. Mi mira sobre ti no era la santidad humana, si bien era necesario que primero hiciera las cosas pequeñas en ti, y por eso me deleitaba tanto. Ahora, habiéndote hecho pasar más adelante, y debiéndote hacer vivir en mi querer, viendo tu pequeñez, tu átomo, abrazar la inmensidad para darme por todos y por cada uno, amor y gloria para volverme a dar todos los derechos de toda la creación, esto me deleita tanto que todas las otras cosas no me dan más gusto. Entonces tu cruz, tus clavos, serán mi voluntad, la que teniendo crucificada a la tuya completará en ti la verdadera crucifixión. No hay intervalo sino perpetua, toda semejante a la mía. Que fui concebido crucificado y morí crucificado. Alimentada mi cruz de la sola voluntad eterna, y por eso, por todos y por cada uno, yo fui crucificado. Mi cruz selló a todos con su emblema. Entonces lo mismo el alma que vive en la divina voluntad. El alma que vive en la divina voluntad es exactamente igual. Creo que debemos saberlo y debemos tener la intención de que toda nuestra vida se ponga aquí. Que dice, concebido, crucificado. O sea, desde que fue concebido hasta el final de su vida. Nosotros, bueno, cuando fuimos concebidos no teníamos este don de la divina voluntad, no teníamos el don de la sabiduría infusa, pero ahora que lo conocemos y que si queremos entrar, recordar que la divina voluntad se extiende a toda nuestra vida anterior. Por lo tanto, los actos en el momento de ser concebidos, nos estamos poniendo en la divina voluntad y ahí se está empezando a formar esa cruz. Sí, porque yo pensaba, al ser concebido a la divina voluntad. No, pero también desde la concepción materna, ¿no? Pues qué fabuloso, ¿no? Igual que Jesús. Claro, y de alguna manera estamos disfrutando y usufructuando todo lo que la redención de Jesús consiguió. Y ahora lo estamos teniendo nosotros para nuestros hermanos. Ahí nos quedamos. Seguimos. 1434, junio 9 de 1922. Jesús quiere reposarse en el alma. Encontrándome en mi habitual estado, mi siempre amable Jesús venía muy frecuentemente y ahora apoyaba su cabeza sobre la mía y decía: Hija mía, tengo necesidad de reposo. La inteligencia increada quiere reposarse en la inteligencia creada, pero para encontrar el verdadero reposo, debería encontrar en tu inteligencia toda la gloria, el contento que todas las otras inteligencias deberían darme. Por eso mi voluntad quiere ensanchar tu capacidad para poder encontrar este reposo. No estoy contento si mi voluntad no pone en ti todo lo que los otros me deberían dar. Todo lo que... Entonces parecía que infundía su aliento a mi inteligencia y ella quedaba encadenada como por tantos hilos de luz por cuantas mentes creadas salían de las manos de nuestro Creador. Y cada hilo de luz decía: gloria, reconocimiento, honor, etc., a mi Dios 3 veces santo. Y Jesús decía: sí, ahora puedo reposarme. Encuentro la correspondencia de la inteligencia de la creación. La mente creada se confunde con la mente increada. Después
ha apoyado su cabeza en mi corazón y parecía que no encontraba completo reposo. Entonces ha puesto su boca sobre mi corazón y le infundía su aliento, y a cada soplo mi corazón se agrandaba, y después ha agregado: Hija, estoy resuelto a reposarme. Por eso quiero llenar tanto tu corazón de mi aliento, para poner en él todo el amor que todo el resto de la creación debería darme. Mi reposo no puede ser perfecto si no encuentro la correspondencia del amor que ha salido de mí. Por eso quiero encontrar en este corazón el amor que todos deberían darme. Mi querer hará este prodigio en ti, y tu corazón tendrá una nota por todos que me dirá amor. Después ha puesto de nuevo su cabeza sobre mi corazón y se reposaba. ¿Cómo era bello ver reposar a Jesús? Luego desaparecía y regresaba, y ahora quería reposarse en mis manos, ahora sobre mi espalda. Parecía que quería ver si toda mi persona se prestaba para hacerlo reposar. Después me ha dicho: Amada mía, cuánto amor siento hacia ti. Todo el amor que debería dar a los demás y que ellos rechazan, lo concentro en ti. Oigo en ti el eco de mi palabra creadora: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y veo su cumplimiento. Solo nuestro querer hará regresar al hombre a su primer origen. Nuestro querer pondrá todas las impresiones divinas en el querer humano, y arrollando un querer en el otro, lo llevará sobre sus alas a los brazos de su Creador. Pero no feo como lo ha hecho la culpa, sino puro, bello y semejante a su Creador. Por eso quiero que tú recibas todas las impresiones de mi voluntad en la tuya, a fin de que cielo y tierra no puedan distinguir sino solo la voluntad divina obrante en ti, por la cual se sentirán como envueltos, y todos recibirán el bien del obrar divino en la criatura. Por eso, préstate en todo y séme fiel. Después de esto ha regresado de nuevo, pero todo afligido, y me ha dicho: Yo quedo afligido cuando piensan de mí, que soy severo y que hago más uso de la justicia que de la misericordia. Están conmigo como si por cualquier cosa yo debiera castigarlos. Oh, cuando deshonrado me siento por ellos, porque esto los lleva a estar a cierta distancia de mí, y quien está distante no puede recibir toda la fusión de mi amor. Y mientras son ellos los que no me aman, piensan de mí que soy severo y casi un ser que infundo temor. Mientras que con solo dar una mirada a mi vida, pueden ver que solo un acto de justicia hice, el cual fue para defender la casa de mi padre. Tomé cuerdas en mis manos y golpeé a derecha e izquierda para arrojar a los profanadores. Pero todo lo demás fue todo misericordia. Misericordia mi concepción, mi nacimiento, mis palabras, mis obras, mis pasos, mi sangre derramada, mis penas, todo era en mi amor misericordioso. Sin embargo, se teme de mí, mientras que deberían temer más de ellos mismos que de mí. Qué verdad tan absoluta nos está diciendo ahorita, ¿no? Sí. No tanto en confiar en Él, en estar en Él, en amarlo a Él. Eso, bueno, es lo obvio, sino en temer de nosotros mismos. Creo que eso es una cosa que deberíamos de entender, que el verdadero enemigo nuestro somos nosotros. Esta voluntad que yo tengo es una voluntad que tiene todo lo necesario para decirle a Dios que no. O sea, separarme de Dios, y separarme de Dios es la muerte espiritual. Así que tengo en mi interior, dentro de mi casa, tengo al enemigo, que es mi voluntad, pero con la capacidad de volverse mi mejor amigo, en el sentido de que nos puede llevar al bien, me puede llevar a la divina voluntad, y puede llegar a querer renunciar de lo suyo, decir no quiero nada, quiero todo lo de Jesús, para llevar a cabo la vida divina completa. Así que esto hay que repetirlo y repetirlo y repetirlo, porque vale la pena entender exactamente qué es lo que Jesús está haciendo en nuestras almas, ¿no? Claro. No, y aparte,
Pues aquí él dice también que pues les infunde temor a las criaturas y él es todo misericordia. Únicamente tuvo un acto de justicia, pues que fue para defender la casa de su padre, y que pues él hace, que las criaturas hacen que ponen esa distancia entre creador y criatura, ¿no? No es él, sino son las criaturas que ponen esa distancia. Pues sí, ¿verdad? una distancia en vida, Sí. no distancia en separación. Sí, en distanciamiento, sino este estar fuera de la unión de nuestra vida con la de él nos pone una distancia tremenda, porque no le permite a él actuar, no le permite a él entrar en mí, y definitivamente el que está provocando todo esto soy yo. Sí, soy yo mismo. Por eso es el enemigo fundamental, principal del hombre, es su voluntad. Claro, así es. Sí, porque aparte el hombre es el que va a vivir esas consecuencias de alejar a Dios. Así es. Seguimos con la siguiente, que es la 1435, junio 11, 1922. La vida natural simboliza la vida espiritual. Estaba pensando entre mí, ¿cómo será que también la vida espiritual sufre tantos cambios mientras está convencido de que este debe ser mi camino? Cuando menos se piensa, ya se ha saltado a otro lado, sufriendo quién sabe cuántos desgarros dolorosos que hacen sangrar al corazón. Se puede decir que por los tantos cambios que se sufren, es un continuo martirio. Entonces mi dulce Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho. Pero espérame, esta lectura es fundamental para llegar a entender este cambio que hay ahora en la divina voluntad. O sea, generalmente nosotros tenemos la idea de una fijación en la vida espiritual. Nos fijamos en algo y fijarnos de permanecer, ¿no? Uh-huh. Nos quedamos fijos en una determinada acción pensando que esa es lo normal, lo bueno, lo mejor que yo puedo hacer, lo mejor que yo puedo dar. Y entonces me resulta muy difícil los cambios. O sea, cuando me hablan de algo nuevo o de algo diferente, digo, no, eso no me pertenece a mí, yo me quedo acá. Esto ha sucedido en la iglesia prácticamente desde que inició, ¿no? Uh-huh. O sea, Pedro, Juan, Santiago querían continuar uniendo parte del judaísmo con esta iglesia que estaba empezando. Y tiene que venir Pablo, o sea, un ajeno totalmente a los apóstoles, para corregir eso. A pesar de eso, Pedro sigue con un poquito reacio al cambio y entonces se quiere quedar, no con todo, pero sí cuando menos con la prohibición de la sangre, de los animales impuros, en fin. Y entonces es Jesús quien le tiene que mandar aquella visión de la manta para decirle, lo que yo hago, prácticamente a ti no te toca juzgarlo, tú haz lo que te digo. Eso es lo que le está diciendo, ¿no? Sí. O sea, cuando Pedro dice, no, Señor, yo nunca he comido animales impuros, y Jesús le dice, tú no llames impuro lo que yo hago puro, así que come. Entonces, en otras palabras, no te toca a ti juzgar, no te toca a ti el poner normas, no te toca a ti el dictarme leyes. Yo soy el que dicto las leyes, yo soy el que pongo las normas y simplemente sígueme. Que ese es el camino de todo aquel que quiere realmente ser discípulo de Jesús. A Jesús se le sigue, no se le dirige. ¿Sí? Ese es el error que tenemos a veces, que nosotros queremos decirle a Jesús por dónde debe caminar. Sí. Entonces vamos a ponerle mucha atención porque en verdad es necesario entender que nuestra vida espiritual debe cambiar constantemente. Y que si yo me quedo fijo en una práctica, en un modo de vida, en
no sé, en una espiritualidad, lo único que estoy haciendo es impidiendo el desarrollo de la vida de Jesús en mí. Claro, porque luego muchas veces la criatura quiere hacer un Dios a su medida, ¿verdad? Y dirigirlo, como usted dice. Así es. ¿No? En vez de dejarnos dirigir por Jesús, yo soy el que le quiero dictar el camino a Jesús. Es una verdadera locura, ¿no? Ya terminaste. Sí, todo es el 2. Hija mía, es verdad que la vida espiritual debe ser un continuo martirio, porque debe ser semejante al primero y al más grande de los mártires, el cual fui yo. Primera verdad. La vida espiritual debe ser un verdadero martirio y un continuo martirio. Nada de sentir bonito, nada de halagarme, ¿sí? Sino que es continuo. Sino es un continuo martirio. Y debemos estar conscientes de esto, porque luego se nos olvida. Así es. Nos podemos ir por ahí. Y si no fuera así, no se puede dar verdadero nombre de vida espiritual, sino larva y sombra de ella. Además, es necesario que sufra varios cambios, y esto es para hacerla llegar a debida estatura. Espérame, esto hay que irlo analizando así. Larva y ¿qué? Y sombra, de ella, de la vida espiritual. Sí. ¿Qué es una larva? Es un gusano. Antes de desarrollar. Es el inicio, es apenas el inicio, ¿no? Es una sombra. Nada. No. Es simplemente el reflejo, ni el reflejo. Es el ocultamiento de la luz por una figura. Entonces, cuando yo digo es sombra, es que ni siquiera es algo parecido, sino es la persona que se pone frente al sol, Dios, y hace sombra y se proyecta. Entonces esa sombra es nada prácticamente, pero bueno, Pero espiritual. le puede estorbar a otras personas. Y le puede estorbar a otras personas. Tapándoles la luz. Entonces, primera cosa que hay que ver ahí, ¿no? Una larva y sombra de ella. Y sombra de ella. Y luego dice que... Dice, además, es necesario que sufra varios cambios. O sea, nos lo está diciendo Jesús. Y si Jesús me dice, es necesario que sufra varios cambios, yo no veo por qué yo me opongo. Claro. ¿Qué estoy haciendo? Oponiéndome a los designios de Dios, al plan de Dios y al desarrollo que Dios quiere llevar en nosotros. ¿Y por qué lo digo? Porque somos soberbios, somos tremendamente soberbios en que pensamos que debemos imponerle y le debo decir exactamente lo que él debe querer. Eso es lo que estamos haciendo. Claro. Sí. Soberbios y tercos. Soberbios y tercos. Es como decía Alejandro un día, ya saben sus ocurrencias. El SIDA. Espiritual. El SIDA espiritual. ¿Qué? Soberbia invisible del alma. Tienen SIDA, tenemos SIDA. Claro, porque hasta Pero la naturaleza tiene sus cambios normales, ¿no? La primavera, de la primavera sigue el verano, luego el otoño, luego el invierno, o el niño se convierte en adulto, ¿verdad? Además es necesario que sufra varios cambios, y esto es para hacerla llegar a debida estatura y para volverla noble, bella y perfecta. Sin cambios no se llega a la estatura que debería de llegar la vida espiritual. Si la misma naturaleza humana, menos importante, sufre quién sabe cuántos cambios para hacerla llegar a la debida estatura, mucho más la espiritual, que es más importante y superior a la vida natural. Es más, la vida natural simboliza a la vida espiritual. Observa un poco cuántos cambios sufre la vida natural. Ella es concebida dentro del seno materno y está ahí por 9 meses para formar bien el cuerpecito. Y cuando está formado es obligado a salir, y si quisiera continuar dentro moriría, porque faltando el espacio para crecer se sofocaría, arriesgando su vida y la de su mamá.
Ahora, si esta concepción se formase fuera de un seno materno, ¿quién debería prestar la sangre, el calor para formar el cuerpecito? Y además, siendo los miembros ternísimos, el aire mismo lo mataría. Luego, ¿cuánta cautela no se necesita para el recién nacido? El calor, el frío, la misma estrechez del seno materno le pueden ser de muerte. He aquí el porqué de pañales, cuna, leche. Si se quisiera dar otro alimento, el pequeño no sabría cómo masticarlo, así que se pondría en peligro su vida. Pero después llega el tiempo en el cual se hace capaz de tomar otro alimento, de quitarse los pañales, y se aprende a dar los primeros pasos. Mira, no estamos más que en la infancia, y ya ha sufrido 3 cambios. Ahora, ¿qué se diría si este pequeño, viéndose puesto en tierra para hacerle dar el primer paso, temiendo ser soltado por los brazos de la mamá, grita, llora y no quiere saber nada? Sería de lamentarse, porque en brazos de la mamá jamás se haría hombre. Ese es otro punto. O sea, no está hablando de cambios, pero esto es específico. En brazos de la mamá nunca se llegaría a ser hombre. En brazos de alguna espiritualidad nunca se llegaría a ser, Pues vivir la vida divina. la palabra, a ser hombre Dios. ¿Sí? O sea, hay que decirlo así porque esa es la realidad. Si eso es lo que se está pretendiendo, es lo que Dios planea con nosotros, pues debemos tener esa meta, y esa meta es llegar a eso. Y mientras Dios siga en brazos de la espiritualidad anterior, de las prácticas que yo quiero, nunca voy a llegar a hacer eso. Sin movimiento no se volvería fuerte ni desarrollado. Ahora vengamos a la verdadera vida espiritual. Ella se... Espérame un tantito. A mí siempre me ha llamado la atención cuando Jesús dice la verdadera. Cuando Jesús dice la verdadera, en este caso dice verdadera vida espiritual. ¿Qué debo inferir de verdadero? Que hay falsa. Que hay falso. O si no falso, para que no se sientan ofendidos. Menos verdadero. Menos verdadero. Menos real. Menos ¿no? real, exacto. O sea, entonces, la verdadera vida espiritual. Y eso es lo que nos va a empezar a decir ahorita. ¿Cómo debe ser esta verdadera vida espiritual si es que queremos realmente llegar a ser el joyel de Dios? Ella se concibe en mi seno. Mi sangre, mi amor, mi aliento la forman. Después la alimento a mi pecho, la fajo con mis gracias, luego paso a hacerla caminar con mis verdades. Pero no es mi propósito formar una niña juguetona. Esta es otra cosa que a mí me encanta, ¿no? Una niña juguetona. Y Dios no quiere ya niños juguetones. Dios quiere adultos serios, totalmente enfocados a Él, dedicados a Él, pero con vida divina. Sino formar una copia toda semejante a mí. Por eso entran los cambios, que no son para otra cosa que para hacerla llegar a edad madura y darle todos aquellos privilegios y prerrogativas que contiene la verdadera vida espiritual. De otra manera, permanecerá como niña en pañales, que en lugar de formar mi honor y mi gloria, formaría mi dolor y deshonor. ¿Y cuántas hay que permanecen solamente recién nacidas, o a lo más en pañales? Y poquísimas son las que trabajan junto conmigo para hacer de ellas una copia de mí. Una copia de mí. ¿Cuántas hay que permanecen en pañales? Bueno. Que no quieren crecer. Que no quieren crecer. Entonces, lógico, la gloria que se le puede dar a Jesús a través de esas espiritualidades, a través de esa vida espiritual de las Escrituras, no es nada completo, ¿no? Bueno, pues ahora sí
hemos llegado al final. Gracias, amigos, por haber estado con nosotros. Gracias, Alejandro. Gracias. Gracias, a Alex. ustedes. Gracias, doctor. Gracias a todos. Y nos oímos Claro que sí. en el próximo programa. Hasta luego, amigos. Gracias.